y no va a haber muerte, porque el último enemigo que va a ser derrotado es la muerte. Y la enfermedad es como un aguijón de la muerte, es como un anticipo de la muerte. Y Dios ha venido revelando gradualmente que su voluntad es traer sanidad. Dios a través de los profetas obró diferentes milagros. Dios a través de su palabra reveló que esa era su voluntad a través de diferentes experiencias registradas. Por ejemplo, en el Salmo 105, verso 37 se lee que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, cuando los libertó de la cautividad, los libertó de la esclavitud, no solamente los sacó de debajo del yugo de Faraón, sino que los libró de la pobreza y los libró de las enfermedades. Y eso es algo sumamente importante de meter en nuestro corazón, de recibir en nuestro corazón, porque esto está conectado con la Pascua, con la redención, con la liberación obrada de una manera figurada en el Antiguo Testamento, porque fue una liberación física. Pero la nuestra es una liberación completa, porque incluye lo físico y lo espiritual. Entonces en el Salmo 105, verso 37 se lee que los sacó con plata y oro. Si conocemos la historia, Moisés les dio la instrucción de que cada quien le pidiera a los egipcios que les dieran plata, oro, y ellos, por causa de las plagas que se estaban manifestando, en su desesperación que los israelitas salieran de su tierra, prácticamente les entregaron riquezas en sus manos. Y por eso la palabra dice que los sacó con plata y con oro. Pero vean la segunda parte. Y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Cómo es posible? No hubo en sus tribus enfermo. ¿Se imagina usted que pudiéramos decir, no hay en las iglesias enfermo? Que toda la gente que llegara a una iglesia cristiana se convirtiera y creciera y se desarrollara en su fe, llegara al punto donde posee su sanidad, camina en sanidad divina. Y vienen situaciones de enfermedad, situaciones de la debilidad natural del cuerpo, pero aprendiendo a recibir de lo sobrenatural, se puede caminar poseyendo y recibiendo esa provisión de Dios. Como dije, nosotros podemos llegar al punto donde a pesar de nuestros años como creyentes, llegamos a acomodarnos de una dolencia en nuestro propio cuerpo, llegamos a aceptar que esto es hereditario porque viene del abuelo o del bisabuelo. Podemos acomodarnos en la lógica de que esto aparentemente es un malestar con el que tenemos que aprender a convivir, cuando, si nos enfocamos sobrenaturalmente, Dios puede obrar, porque Él ha prometido responder con tremendas cosas cuando clamamos a Él. Entonces hay muchas avenidas por medio de las cuales llegamos al punto de la sanidad. Los dones espirituales, por ejemplo, los dones de sanidad. La alabanza, la adoración, el ser ungido con aceite, el poder clamar directamente a Dios. Hay muchas maneras en las cuales Dios ha revelado que su voluntad es obrar la restauración de la salud, es decir, la sanidad en la vida de su pueblo. Ahora, si hablamos del fundamento de la sanidad, tenemos que entender que el fundamento de la sanidad de nosotros como creyentes es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, quizá hablo en términos generales, podemos hablar con casi cualquier persona y asegurarle que Dios le perdona sus pecados. Pero cuando se trata de enfermedades, no le aseguramos que Dios puede sanarlo de cualquier enfermedad. Porque el hablarle a la gente de la gloria eterna, de la salvación de su alma, es algo que no requiere una manifestación física inmediata. Pero decirle a alguien y asegurarle a alguien, Dios lo va a sanar, Dios lo puede sanar, no lo hacemos así con la forma tan directa como que le digamos a alguien, si Dios lo puede perdonar. Si usted se arrepiente, si usted confiesa sus pecados, Jesús lo va a perdonar. Porque nosotros en nuestra lógica hacemos una separación de lo que Dios puede hacer o lo que Dios quiere hacer. Pero vamos a entender esta noche o a recordar esta noche que el fundamento de la sanidad es el sacrificio del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento habían promesas, habían algunos hechos, algunos registros de las manifestaciones de Dios,
Pero ahora nosotros como creyentes tenemos un hecho fundamental. Jesús murió por nuestros pecados. Y según 1 Corintios 5:7, Él es nuestra Pascua. Esto es un fundamento radical que podría evitar que cualquier creyente sea engañado por los judíos mesiánicos o que cualquier congregación que ha sido judaizada regresar al fundamento de la fe, porque cuando hablamos de judíos mesiánicos muchas veces hablamos de israelitas que han creído en el Señor, pero mezclan la ley con la gracia. Y estos judaizantes han afectado congregaciones evangélicas, haciéndoles llevar de nuevo o llevándolos de nuevo a prácticas del Antiguo Testamento, como celebrar la Pascua y comer cordero y estar pendientes de las celebraciones de los judíos, cuando en realidad Dios a través de la iglesia sacó a los judíos del antiguo pacto y los metió en el nuevo pacto. Y Jesús, la noche que fue entregado, cuando tomó del pan, cuando participó de la copa, les dijo: esta es mi sangre que por ustedes es derramada, sangre del nuevo pacto. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, nosotros tenemos parte en un pacto diferente del pacto de los judíos. Es un mejor pacto, con mejores promesas. No está fundamentado en el derramamiento de sangre de animales, sino la sangre derramada por Jesús en el Calvario. Y ese fundamento es firme de parte de Dios y tiene que ser nuestra base para poder creer en el perdón de pecados y en la sanidad de nuestras enfermedades. Porque el mismo fundamento del perdón es el fundamento de la sanidad y de la prosperidad o de la liberación, porque la liberación que Dios obró de los judíos en la tierra de Israel cubrió las áreas físicas. Fueron sacados de la esclavitud literal. Ya leímos que salieron con oro y plata, y ya leímos que no hubo en sus tribus enfermos. Ahora, nosotros, siendo participantes de un mejor pacto, sabemos que tenemos una libertad mayor, porque el Señor a nosotros no nos ha librado de un jefe, no nos ha librado de un dictador, no nos ha librado de un gobernante perverso, nos ha librado del que tiene la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a la luz admirable. Hemos sido sacados de debajo del poder del diablo y ahora somos libres. Y por eso la palabra dice que si el Hijo liberta a alguien, es verdaderamente libre. Los judíos salieron de Egipto, pero no eran verdaderamente libres. Siguieron atados a sus pasiones, siguieron atados en su idolatría. Pero un creyente verdadero en el Nuevo Testamento puede vivir la verdadera libertad, sin condenación, sin temor de la muerte, sin el dominio del diablo o de las potestades sobre su vida, e incluso con autoridad, hasta el punto que los demonios se sujeten en el nombre de Jesús. Y Jesús lo hizo ver tan simple, diciéndole a los 70, no se regocijen que los demonios se sujetan en mi nombre, a ustedes regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Qué cosa más tremenda la que Jesús declaró ahí. O sea, hizo ver como poca cosa, como algo que es que eso así tiene que ser. El nombre del Señor representa la autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces los demonios tienen que sujetarse, porque es el poder y la autoridad que representa su nombre. Pero podemos gozarnos, y eso se aplica a nosotros, si hemos sido salvados, si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, si nos hemos convertido, si hemos nacido de nuevo, si identificamos en nuestra vida un antes de Cristo y un después de Cristo en nuestra existencia. Entonces nosotros tenemos que poder hablar de esta manera, como el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No necesitamos celebrar la Pascua cada año como lo hacían los judíos. Durante el tiempo de la gran tribulación, cuando Israel tenga reconstruido el templo, ellos volverán a hacer los sacrificios. Y van a celebrar los 3 años la Pascua. Van a celebrar las fiestas ordenadas en el Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos que vivir con este entendimiento. Jesús, con un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados.
Con un solo sacrificio Él compró la redención o compró la salvación, compró la vida de lo que hemos creído en Él. Entonces, entender que Jesús es nuestra Pascua y que Él fue sacrificado por nosotros es sumamente fundamental para que avivemos en nosotros el entendimiento de que la sanidad es un derecho para nuestra vida. Consideremos la Pascua en el tiempo o en la noche que Israel salió de Egipto. Dios instruyó por medio de Moisés que cada familia matara un cordero. Nos habla de la unidad familiar, nos habla de la cobertura a través del padre de familia. Y se les ordenó que marcaran el dintel, que marcaran los postes, que marcaran el travesaño de la puerta con sangre. Y de esa manera tener como una señal que evidenciaba físicamente de que adentro había una familia que había creído y que había obedecido a las instrucciones que Moisés había dado, porque creían que venían de Dios. Y esa sangre manchando los postes, manchando el marco de la puerta, representaba la obediencia y la fe de los que estaban dentro de esa casa. Y el ángel de la muerte no tocaba a esa familia. Imagínense qué tremendo. Dios es sabio y Dios podía dar instrucciones de alguna manera a este ángel de la muerte para que supiera identificar quiénes eran parte de su pueblo y quién no. Pero Dios ordena que hubiera una marca visible, como un acto de fe, como una actitud de obediencia de parte de los israelitas. Y entonces ellos pusieron esa marca de sangre. Y el ángel pasaba reconociendo que detrás de esas puertas había una familia que estaba protegida por la promesa, por la palabra de Dios. Porque habían creído en que el sacrificio de un cordero cubría sus vidas y los libraba del juicio. Ahora, cuando aplicamos eso a nosotros y entendemos, la sangre de Jesús fue derramada por nosotros. La sangre de Jesús es la marca de la redención nuestra. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo como sello, como las arras, como el anticipo de la redención. Pero nosotros tenemos que entender que lo que ha sido provisto es la libertad, la sanidad, la provisión divina. Porque no solamente se limita al hecho de ser sacado del poder del enemigo, en aquel caso el faraón, en nuestro caso el que tenía la potestad o el que tiene la potestad de las tinieblas, sino también ser liberados de toda la maldición. En Gálatas capítulo 3, verso 13, leemos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición. Él tomó nuestra maldición. Él tomó nuestra muerte. Él tomó nuestra enfermedad. Él tomó nuestro dolor. Él tomó nuestra soledad. Él tomó nuestro rechazo. Él tomó nuestra burla. Mire, hermano, es importante de vez en cuando recordar que la muerte del Señor es el fundamento de nuestra vida. Que el sacrificio del Señor es el fundamento de nuestra eternidad, pero también es el fundamento para los beneficios en esta vida temporal. Porque Él ahí tomó nuestro lugar. Él ahí sufrió lo que a nosotros nos correspondía sufrir. Él fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptados. Él fue humillado para que nosotros fuéramos puestos en alto. Él fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Él fue angustiado para que nosotros recibamos paz. Él padeció hambre y sed para que nosotros tengamos provisión. Él fue abandonado por el Padre para que nosotros seamos adoptados como hijos por el Padre. Es sumamente importante, hermanos, detenernos de vez en cuando, por decirlo de esa manera, en ese hecho, en ese acto que sucedió hace un poco más de 2000 años o cerca de 2000 años. Porque ese sacrificio del Señor es el fundamento no solamente para que nosotros entremos en la gloria eterna, no solamente para poder ser posicionados y adoptados como hijos, sino para tener una vida cambiada aquí, que incluye el poder recibir la sanidad de una manera sobrenatural.
En Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió. No dice que nos va a redimir, dice que nos redimió. O sea, queda en tiempo pasado, nos rescató. Redimir significa comprar y sacar fuera. Yo recuerdo que uno de los mensajes que mi primer pastor predicaba era esto del mercado de esclavos, y a él le gustaba ilustrar de esta manera lo que había sucedido espiritualmente. Él hablaba de 3 palabras, nunca se me olvida este mensaje porque lo repitió varias veces. Él hablaba de agorazo, exagorazo y lutró, y decía que esas eran 3 palabras griegas que nos hablaban acerca de la idea de ir a un mercado de esclavo, y el primer acto era comprar al esclavo en el mercado. Ese era agorazo. Pero luego exagorazo era sacarlo del mercado, del ambiente de la esclavitud. Ya no estaba bajo el dominio de nadie, ahora era propiedad de quien lo había comprado. Lo sacaba del mercado, eso era exagorazo. Y luego lutró, lo sacaba y lo dejaba libre. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos sacó del poder del diablo, de debajo del poder del diablo, y nos deja en libertad. ¿Queremos seguirle? Le seguimos. ¿Queremos adorarle? Le adoramos. ¿Queremos vivir para Él? Vivimos para Él. Entonces Dios nos ha comprado, nos ha sacado del mercado de esclavos y nos deja en libertad. Y ahora somos libres. Libres para danzar, libres para alabar, libres para servirle, libres para acercarnos a su presencia. Somos verdaderamente libres por causa del sacrificio del Señor, por causa de la redención que Él obró a favor nuestro. Ahora, nosotros encontramos en la palabra de Dios que el fundamento queda bien claro cuando en el capítulo 53 de Isaías, en el versículo 4 leemos: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y luego en el verso 12 se lee: habiendo llevado el pecado de muchos. El verbo que domina la declaración es llevar. ¿Puede usted ver que Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y llevó el pecado? Y puede usted también ver que en su propia vida se da este fenómeno de que nos apropiamos del perdón de nuestros pecados, pero muchas veces no nos apropiamos de la sanidad, porque nuestra lógica, nuestro razonamiento, nuestra mente no nos permite muchas veces creer en una manifestación de algo sobrenatural donde no hay límites. Y entonces caminamos con respecto a los pecados, caminamos en fe. Pero con respecto a la sanidad, bueno, si Dios quiere, ¿verdad? O aquella famosa frase: en el tiempo de Dios. Y lo tiramos para el futuro. Un futuro que a saber cuándo será el tiempo de Dios. Porque dígame usted, ¿cómo hacemos para saber cuándo es el tiempo de Dios? Entonces ponemos una esperanza y le empujamos bien adelante. En el tiempo de Dios, Dios va a obrar. Pero no vemos al Señor actuando de esa manera cuando Él ministraba sanidad a las personas. Y por eso es que es importante el poder recordar el fundamento de la sanidad, para que dentro de nosotros nuestra fe se fortalezca, sea agitada y entendamos: para Dios no hay nada imposible. Él es el que da vida a los muertos. Y entender que si Dios se ha revelado dándole vida a los muertos, sanando toda clase de enfermedades, y luego juntamos esto con una palabra que dice que Dios no hace acepción de persona, y juntamos eso con otra palabra que dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces podemos posicionarnos espiritualmente y entender: no importa cuántos años, si han sido 18 o 38, Dios todavía puede hacer algo en nuestra vida y en nuestros cuerpos. Pero hay que aprender realmente a caminar en fe, partiendo de los 2 textos que le compartí de Mateo al abrir la meditación de esta noche. No hizo muchos milagros. ¿Por qué decía la palabra? Por la incredulidad. Pero en el otro lugar, a todos los endemoniados liberó y a todos los enfermos Él sanó.
Entonces es importante que nosotros aprendamos a levantar barreras, a remover obstáculos y decir: Señor, yo sé que tú puedes y yo sé que tú quieres. Y posicionarnos y aprender a poseer el milagro de sanidad, sabiendo que no depende de nuestra capacidad y, muy importante, tampoco depende de nuestra dignidad, porque dignos ninguno de nosotros somos. Pero por medio de Cristo hemos sido hechos aceptos en el amado. Entonces en Isaías 53 dice: ciertamente, o sea, sin lugar a dudas, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. En otras palabras, Él pagó, Él ya experimentó, Él recibió el juicio, Él tomó nuestro lugar, Él llevó nuestros pecados. Y en el verso 5 se lee: por su llaga fuimos nosotros curados. Este es un texto, hermano, que debería de memorizar, un texto que deberíamos de recordar nosotros. Isaías 53, que está conectado con primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 24. Porque Pedro, refiriéndose a lo escrito por el profeta Isaías, trajo al Nuevo Testamento lo que allá en el Antiguo Testamento era una promesa. Ubiquémonos en esto. En el Antiguo Testamento había una promesa de que el Mesías se iba a manifestar. Y la gente, por la fe en esa promesa, podía recibir sanidad. El Mesías se manifestó, obró milagros de sanidad, liberó a los endemoniados, realizó toda clase de milagros, incluso milagros creativos, porque en mi Biblia dice que Él sanó a los mancos y a los cojos. Si usted ha leído eso, sanar a un manco significa un milagro creativo, hermano, porque es alguien que le hace falta un miembro. Y la palabra dice eso, que Jesús sanó a los mancos, sanó a los sordos, sanó a los ciegos. Entonces Jesús hizo toda clase de milagros porque Dios estaba con Él, como dice Hechos 10:38. Él anduvo haciendo bien a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él. Entonces nosotros tenemos que entender esto. En el Antiguo Testamento habían promesas, habían profecías con respecto a un Mesías que habría de venir. Habían luces con respecto a que la voluntad de Dios era la sanidad. Pero ya en el Nuevo Testamento nosotros estamos 2000 años adelante del sacrificio de Cristo. Y mientras que en el Antiguo Testamento probablemente había que mirar hacia adelante, hacia el punto en el que el Mesías se manifestara y vivir por fe para recibir la provisión de Dios, a nosotros nos toca mirar hacia atrás y entender que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y por medio de la fe en ese sacrificio, en ese hecho, ya no es una promesa, es un hecho. Nosotros tenemos un fundamento más firme, el sacrificio de Cristo. La gente en el Antiguo Testamento tenía la promesa y la profecía. ¿Me están entendiendo? En el Antiguo Testamento habían promesas y había una profecía. Pero en el Nuevo Testamento nosotros tenemos un hecho. Así como el apóstol Pablo habla de la resurrección de Cristo. Mas Cristo ha resucitado. Es un hecho. Ellos eran testigos de la resurrección. Entonces lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento se cumplió. Y a nosotros nos toca mirar hacia atrás con fe y decir: ciertamente Él llevó mis enfermedades. Él sufrió mis dolores. Y Pedro, conectándose con esa revelación o esa profecía dada en Isaías, escribió: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Otra vez ocupa el mismo verbo, llevó. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y luego la frase que se aplica esta noche como el fundamento: y por cuya herida fuiste sanado. Bien interesante, ¿verdad? El hecho de que lo ponen en tiempo pasado. Les he compartido un par de veces que estando en un seminario de sanidad en Guatemala, en el Ministerio Agua Viva, la forma en que el predicador abrió la reunión es: hermanos, quiero decirles, primero que nada,
que aunque este es un seminario sobre sanidad divina, Jesús no va a sanar a nadie. Y la gente comenzó a mirarse así extrañado. Fue una buena forma de captar la atención. Dijo, este es un seminario sobre sanidad divina, pero yo quiero decirle, el Señor no va a sanar a nadie en este seminario. Hizo una pausa y en su experiencia como un expositor de la palabra. Y entonces luego de ese silencio en que captó la atención de la gente, en que captó la atención de la gente, él dijo, y la razón por la cual él no va a sanar a nadie es porque él en realidad ya no sanó. El asunto es creer entonces que él ya no sanó. Y Pedro dice eso, llevó nuestros pecados, no los va a llevar. Dice que él ya nos ha liberado de la condenación porque él ya sufrió por nosotros. Y luego dice, y por cuya herida fuiste sanado. No dice que vamos a ser sanados. Entonces aquí está el punto clave. Por eso comencé con el texto de la incredulidad y el texto de todos los milagros que él hizo. Porque la base, mis hermanos, es el creer que él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y necesitamos llegar hasta el punto donde, así como a Juan se le dice que se coma el rollo del libro, tenemos que comernos la palabra. Y así como el verbo se hizo carne, la palabra tiene que alimentar nuestro espíritu y convertirse en una realidad en nosotros, donde llegamos a entender, es que sí, si Él ya lo hizo, es mío, me pertenece, me apropio de ello en el nombre de Jesús. Pero como es tan difícil y es algo individual y es algo personal, usted no le puede decir a alguien como este hermano que le dijo a su esposa hace algunos años, miembro de la iglesia, le dijo a su esposa, es que mira, le dijo, tenés que tener fe igual que yo, le dijo. Yo no ando yendo donde los doctores, le dijo. Doctores hijos del diablo, le dijo. Y la hermana vino a mí, pastor, mi esposo me dijo esto. Usted no puede andarle diciendo a la gente que tengan fe igual que usted, ni hacerse el campeón de fe, porque esto de crecer en fe es algo personal, es algo individual, que se cultiva con la palabra, con la oración, con la lectura de la palabra, en la comunión con Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Que un par de años después el hermano se murió y la hermana está viva. Y entonces, ¿cómo queda aquel que le dijo tener fe igual que yo? Yo solo lo recuerdo como un ejemplo de alguien que pudo de alguna manera, quizá un poquito arrogante, hacer sentir mal a su esposa porque no tenía la fe que él tenía, pero al final como que no ejercitó la fe. Entonces este asunto de creer que la sanidad es mía es una posibilidad que está abierta para todos. Está disponible para todos. Pero el fundamento, que es el sacrificio de Cristo, permite que todos nosotros podamos accesar a Él. Es como esto, mire, yo creo, supongo yo que en toda familia normal es así. Los padres proveen para los hijos y la provisión está en la casa. Digamos, hay leche en la casa. ¿Es para todos los hijos o solo para uno o para dos? Es para todos. Hay comida en la refrigeradora. ¿Es solo para uno, para el mayor, porque este trabaja y aporta? ¿O es para todos? La provisión de Dios es para todo aquel que cree. Entonces la provisión ha sido dada. Y el fundamento es el mismo. Y no tenemos que olvidar ese fundamento. Entonces recordemos esto. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Y si a esto le agregamos, hermanos, de que estamos bajo la dispensación de la gracia, ya no bajo la dispensación de la ley, entonces nuestra fe tiene que levantarse y desarrollarse de una manera más libre, sabiendo que ya no estamos bajo maldición, porque Cristo nos ha libertado de la maldición. Si a esto le agregamos que el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en nosotros, por su espíritu podemos ser vivificados. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que pueden orar? Señor, vivifícame por tu espíritu. En el Salmo 119 David dice, vivifícame según tu palabra. Pero usted puede orar, vivifícame por tu espíritu que has hecho morar dentro de mí. Él da vida, aliento y todas las cosas.
y por el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, Dios puede restaurar, Dios puede sanar, Dios puede corregir el funcionamiento de sus órganos, hermano. Eso, sumado al hecho de que fuimos sanados por el sacrificio de Cristo en el Calvario, sumado al hecho de que Dios no es el que causa nuestras enfermedades, sumado al hecho de que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, tenemos una buena base para poder pelear por nuestra sanidad. Ahora, ¿cuál es el punto? Que nosotros muchas veces peleamos por la sanidad cuando deberíamos de soltar. Y a veces soltamos la sanidad cuando deberíamos de pelear. ¿Qué quiero decir con esto? Hablo en un ambiente donde yo mismo me encuentro rodeado de debilidad, como la palabra lo enfoca, como todos los hombres, familiares con situaciones de enfermedad, pero tenemos que entender algo. Nuestro cuerpo no es eterno. Y muchas veces tenemos que soltar y entender algo. Dice la palabra de Dios, muere el justo y no hay quien piense que de delante de la aflicción es quitado. Me encanta ese verso, porque es liberador. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A veces hay que soltar, hermano, y no luchar. Hay que soltar, porque llegará el día de la restauración de todas las cosas, cuando nuestros cuerpos glorificados nos permitirán experimentar la libertad de todas las limitaciones, la libertad de todos los dolores, pero mientras estamos en este cuerpo, como prediqué recientemente, podemos sentirnos como que estamos en una cárcel. Y literalmente, mucha gente que no tiene su esperanza puesta en Cristo, mucha gente que jamás ha recibido un milagro de sanidad, se sienten encarcelados en su cuerpo y se quieren morir. Ahora, muchos creyentes que han llegado al punto de ya no tener temor de la muerte, saben que pueden estar sufriendo, pero dicen, yo me quiero ir con Él. Yo ya hablé con el Señor y yo le dije que me lleve. Pero es algo así como que bien consciente, bien real, bien sincero, porque ellos saben que eso es la liberación del cuerpo de muerte. Y Dios todavía sigue siendo capaz de poder hacer milagros. Pero como dije, hay que entender que nosotros muchas veces tenemos que soltar cuando estamos queriendo retener. Y muchas veces tenemos que hacer lo que Jacob, que no soltó al ángel y le dijo, no te suelto si no me bendices. Y seguir luchando por su sanidad. Y seguir llenándose de la palabra. Y seguir haciendo las cosas que hay que hacer. Como confesar la palabra. Como usar el nombre de Jesús. Como orar a Dios y clamar. Como alabar y adorarle. Para poder experimentar la manifestación del poder de Dios en su vida. Amén. Entonces esta noche, de una manera clara, concreta, nos enfocamos en que en el Antiguo Testamento habían promesas, habían ciertos hechos aislados que revelaban no solamente el poder y la voluntad de Dios, habían profecías apuntando hacia la manifestación del Mesías, pero ahora nosotros como iglesia tenemos el entendimiento de que hay un fundamento firme para la sanidad. Y es que Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y que por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Y sobre esa base bíblica, espiritual, sobre ese fundamento del sacrificio de Cristo, nuestra fe tiene que descansar y volver a reconsiderar la posibilidad de que un milagro suceda en nuestros cuerpos. En lo particular, a lo largo de los años, he podido evidenciar milagros en la vida de creyentes, en la vida de mi familia, hijos, en lo personal. Y no es que no tengamos que enfrentar situaciones negativas porque, uno, tenemos un adversario. Y dos, nuestro cuerpo es débil. Pero ¿y dónde viene lo sobrenatural? De aprender a recibir de Dios y aprender a luchar y a resistir y a poseer lo que ya es una provisión para nosotros. Hermanos, que el Señor nos ayude para poder entender su palabra, para poder pararnos en fe, para poder recibir lo que Él ha provisto para nosotros, porque eso lo glorifica a Él y nos bendice a nosotros. Cuando usted está enfermo, usted no puede servir a Dios.
Cuando usted está en necesidad, en deudas, en escasez, usted no puede servir a Dios. Entonces Dios habrá de manifestarse bendiciéndolo de manera que usted tenga las cosas suficientes, tenga las fuerzas, tenga el aliento, tenga la vida para poder servirle. Y usted tenga la disposición de que aún en medio de las dificultades o limitaciones, usted va a darle gloria, va a servirle, va a honrarle, porque eso realmente no solamente prueba su fe, sino que avergüenza al enemigo y le da la gloria al Dios que nos ha redimido. Hermanos, salgamos de aquí con ese entendimiento. Por su herida fuimos nosotros sanados. Y debemos de orar basados en esa revelación de Isaías 53 y de 1 de Pedro 2:24. Él llevó nuestras enfermedades. Y podemos sobre ese fundamento orar continuamente, Señor, en base a tu palabra y apoyado en el entendimiento de la realidad del sacrificio de Jesucristo. Yo confieso que yo fui sanado. Yo me apropio de mi sanidad. Yo te pido que por tu Espíritu vivifiques mi cuerpo, te glorifiques, te manifiestes. Amén. Oramos sobre esto y aprenda también a animar a otros y a orar por otros, guiándolos de esta manera, estableciendo que ese fundamento ahora es inamovible. El mismo fundamento del perdón de los pecados es el fundamento de la sanidad. No hay otro, es el mismo. Y sobre esa base nosotros tenemos que pararnos espiritualmente. Oremos, hermanos, oremos, incline su rostro y oramos. Padre, gracias porque al meditar en tu palabra podemos encontrar la revelación de tu voluntad. Gracias porque al leer tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo llegamos a entender que hay una provisión que ya fue hecha a favor nuestro. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, por ese sacrificio realizado en la cruz y por revelarlo a nosotros. Te agradecemos, Señor, por hacernos entender que ya ha sido hecha una provisión a favor nuestro. Y sobre esa provisión, Señor, nos paramos esta noche en fe, apropiándonos de la sanidad, la corrección, el correcto funcionamiento de nuestros órganos, de nuestros miembros, la sanidad en nuestro cuerpo, la restauración, la recuperación de la salud, cualquiera que sea nuestra condición. Porque sabemos, Señor, que nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestra maldición fue cargada sobre nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando Él murió, Él nos libertó de la maldición. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que te glorifiques en nuestros cuerpos débiles. Te pedimos que manifiestes tu poder en nuestra debilidad. Te pedimos, Señor, que manifiestes tu voluntad para la gloria tuya y para la bendición nuestra. Padre, obra en la vida de cada uno de mis hermanos reunidos aquí esta noche. Obra, Señor, por tu Espíritu Santo, la revelación, que su fe pueda ser levantada. Obra, Señor, en sus vidas por tu Espíritu que has hecho morar en cada uno de ellos. Obra ese milagro de restauración. Para ti no es nada difícil, para ti no hay nada imposible, Señor. Tú puedes corregir el funcionamiento de cualquier órgano. Tú eres el que da vigor a nuestros huesos. Tú eres el que puede fortalecer, dar fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que te glorifiques, que te manifiestes, que dé gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Padre. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Nos despedimos entonces. Adore al Señor con sus ofrendas.